El profeta Jeremías. Capítulo 1. El llamado antes de nacer. Desde antes de la aurora de su existencia, Jeremías ya estaba señalado en el corazón de Dios. El Espíritu del Altísimo descendió al vientre de su madre como un susurro de eternidad, tejiendo su destino en cada fibra de su ser. Antes de abrir los ojos al mundo, un fuego invisible ardía en su alma, marcándolo con un propósito insondable, hablar en nombre de aquel que forma y deshace naciones. Y así nació en Anatot, tierra de sacerdotes, donde el polvo llevaba siglos de oraciones secas y la profecía dormía entre los huesos del olvido. De niño, Jeremías sentía que las piedras murmuraban secretos y que el viento traía consigo la respiración de un Dios celoso. Las noches en Anatot eran para él un libro abierto donde cada estrella era una palabra de advertencia y cada sombra, un símbolo de lo que habría de enfrentar. Mientras otros niños jugaban, él se sentaba bajo los árboles, escuchando el crujir de las ramas como si fueran lenguas de antiguos profetas. El silencio era su maestro, y el miedo su compañero fiel, pues sabía que estaba apartado para una causa que aún no comprendía. Una noche, mientras dormía, el sueño se desgarró y la voz del Eterno irrumpió con un trueno suave: antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías despertó bañado en sudor, con el alma estremecida. Sintió que su lengua se tornaba pesada y sus manos temblaban como hojas en otoño. No era un sueño ordinario, sino el sello del Altísimo que penetraba carne y espíritu, dejando en él la certeza de que no había retorno. A la mañana siguiente, buscó a su padre, un sacerdote de mirada endurecida por el tiempo. Con voz vacilante le contó lo sucedido, esperando comprensión. Pero su padre solo frunció el ceño y murmuró: los sueños son sombras, hijo. Dedícate a la ley, no a los espectros. Jeremías sintió que las puertas del mundo se cerraban, pero en su pecho ardía una certeza indomable. Sabía que había sido marcado, aunque los hombres no lo creyeran, y que su camino sería de soledad, porque la palabra que llevaba no era suya, sino del fuego vivo. Así inició el profeta su senda, como un árbol que crece en tierra seca, sabiendo que algún día la lluvia llegaría. No conocía aún el peso de su misión, pero el cielo ya había firmado su nombre en las páginas del destino. Cada paso que daba por los senderos polvorientos de Anatot era una preparación silenciosa, un entrenamiento del alma para soportar la carga de una verdad que el mundo preferiría ignorar. Porque quien porta la voz de Dios, porta también el dolor de ser rechazado. Capítulo 2. La voz que rasga el alma. El día llegó cuando Jeremías, ya joven, fue alcanzado por la voz que ya no hablaba en sueños, sino que retumbaba despierta en su interior. Era como un trueno atrapado en su pecho, pidiendo ser liberado. Estaba en el campo, cuidando el ganado, cuando la voz le tomó de súbito: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Jeremías cayó de rodillas, sintiendo que la tierra misma temblaba bajo su carne, y en su debilidad comprendió que el Altísimo lo estaba moldeando como al barro en manos del alfarero. Un fuego encendido en su boca, pero todavía torpe en su lengua, Jeremías protestó en silencio: ah, Señor. Yo no sé hablar, porque soy un niño. Pero entonces, una mano invisible, ardiente y suave, tocó sus labios. Sintió como si un carbón encendido se posara sobre su boca, purificando su palabra antes de nacer. Allí, entre el polvo y la luz, Jeremías supo que su voz no le pertenecía más, sería una espada que dividiría la mentira de la verdad, el pecado del arrepentimiento. La voz continuó: mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías vio en visión árboles que eran desarraigados, ciudades que caían como polvo, pero también jardines que nacían en medio de las ruinas. Todo su ser comprendió que profetizar no era solo anunciar juicios, sino también preparar el suelo para que floreciera la esperanza. El profeta no solo destruye, también siembra.
Cuando regresó a Anatot, el brillo de sus ojos ya no era el de un joven común. Sus amigos lo miraban con recelo, sus familiares con desconcierto. Había en él un silencio espeso, como si cada palabra que guardaba fuera un relámpago contenido. Cada día era una batalla interna para callar, pero la palabra le quemaba por dentro. Empezó a hablar en plazas, en mercados, con voz temblorosa pero firme, anunciando que el juicio vendría si el pueblo no regresaba al Dios vivo. Muchos se burlaban, otros simplemente lo temían. Jeremías entendió entonces que el profeta camina solo, que su compañero es el rechazo y su alimento la obediencia. Sin embargo, cada noche, mientras miraba las estrellas desde su humilde aposento, sabía que no estaba solo. La voz que rasgaba su alma era también la que sostenía su espíritu. Allí, bajo el cielo infinito, Jeremías juró no callar, aunque su palabra fuera como una herida abierta para su pueblo. Capítulo 3. Las primeras lágrimas del profeta. Al poco tiempo de levantar su voz, Jeremías comenzó a descubrir que la palabra que predica el dolor también hiere al mensajero. Cada rechazo era una piedra invisible que cargaba en el alma, y cada burla, un látigo que le laceraba el espíritu. Pero lo que más lo desgarraba era la ceguera de su pueblo. Veía a Jerusalén como un amante que ha traicionado, cubriéndose de oropeles ajenos mientras olvida el rostro del amado verdadero. Entonces, Jeremías lloró por primera vez, no por miedo, sino por compasión. Sus lágrimas se convirtieron en oración. De noche, se prosternaba sobre el polvo y clamaba, «Oh Señor, ¿hasta cuándo se endurecerá el corazón de este pueblo? ¿Hasta cuándo preferirán la mentira al arrepentimiento?». Pero en la quietud de esas oraciones, el Espíritu le susurraba que todo profeta debía aprender a amar incluso a quienes lo odian, a interceder por aquellos que preferían su silencio. Jeremías descubrió que su dolor no era solo humano, sino un eco del dolor divino. Una noche, tuvo una visión. Vio a Jerusalén como una vasija de barro agrietada, sosteniendo apenas las aguas de la justicia. De repente, una mano invisible la dejó caer y la vasija se rompió en 1000 pedazos sobre una roca. Despertó sobresaltado, comprendiendo que el juicio era inevitable si no cambiaban sus caminos. Y con esa visión en el alma, Jeremías se convirtió en el pregonero de una advertencia que le quemaba los huesos: arrepentíos antes que la vasija se quiebre. Pero no todos le rechazaban. Algunos ancianos lo escuchaban en secreto, y ciertos niños se acercaban a oír sus palabras, como si en la pureza de sus corazones aún vibrara la verdad. Jeremías aprendió que la palabra de Dios siempre encuentra un remanente, una pequeña llama que se niega a extinguirse. A esos pocos, el profeta les hablaba con ternura, enseñándoles que la esperanza se siembra en el corazón antes que en la tierra. Así fue como Jeremías, el llamado profeta de las lágrimas, descubrió que su misión no era solo advertir, sino también llorar con Dios, compartir su dolor por un pueblo que se alejaba, pero también su anhelo de redención. Cada lágrima que derramaba era un río que esperaba algún día convertirse en manantial de vida para los suyos. Y bajo la luna, Jeremías prometía no endurecer su corazón, aunque el mundo lo llamara necio. Capítulo 4. El asedio invisible. Pasaron los años y la voz de Jeremías, aunque temida por algunos, era ya un eco molesto en los oídos de los poderosos. El rey y los sacerdotes lo veían como un pájaro de mal agüero que enturbiaba la paz superficial de Jerusalén. Sin embargo, en las noches, el profeta sentía que una ciudad invisible comenzaba a acercarlos, no hecha de murallas o ejércitos, sino de sus propios pecados acumulados como ladrillos en un muro espiritual que los aislaba de la misericordia de Dios. El verdadero asedio no era de hombres, sino de almas. Jeremías recorría las calles, observando cómo el comercio, la política y la religión se mezclaban en un festín de hipocresía. En cada esquina, los ídolos de piedra y madera desafiaban al Dios vivo, y las injusticias eran celebradas como astucia. En medio de la multitud, Jeremías se sentía solo,
como un vigía que ve venir la tormenta mientras los demás bailan al borde del abismo. Su alma gemía con el gemido de Dios mismo, que veía a su pueblo cavar su propia ruina. Una noche, en visión, el Señor le mostró un almendro floreciendo en invierno. ¿Qué ves, Jeremías?, preguntó la voz. Y él respondió, veo una vara de almendro. Entonces Dios dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro, que despierta antes que los demás árboles, era un signo de que el juicio estaba en camino, veloz e inevitable. Jeremías despertó con la certeza de que el tiempo de advertir se agotaba, y que el reloj divino no se detenía por la ceguera humana. Algunos conspiraron contra él, buscaban su silencio mediante trampas y calumnias. Pero Jeremías, aunque temblaba en su humanidad, se mantenía firme, como torre solitaria en medio de la llanura. Sabía que su lucha no era contra hombres, sino contra la necedad del corazón, contra la arrogancia que prefiere la destrucción antes que doblar la rodilla. Cada día, su oración era, fortaléceme, Señor, para que no caiga en el cansancio de un profeta sin oyentes. Así avanzaba el asedio invisible sobre Jerusalén, tejido no por las lanzas de Babilonia, sino por la indiferencia y el pecado. Jeremías sentía que cada palabra que proclamaba era un ladrillo más retirado del muro de protección divina. Y aún así, se mantenía fiel, como centinela solitario, sabiendo que aunque el pueblo no escuchara, el cielo siempre presta atención al corazón sincero del mensajero. Esa noche, al mirar el cielo estrellado, Jeremías alzó su voz en oración, hazme también barro en tus manos, Señor, para que no me vuelva duro ni inútil. Moldéame según tu corazón, aunque duela, aunque me quiebres y rehagas. Y en la quietud de la noche, el profeta sintió que el alfarero del universo también le moldeaba a él, preparando su alma para soportar la dureza de la misión que aún le esperaba. Capítulo 5. La vasija y el alfarero. Capítulo 5. La vasija y el alfarero. Un amanecer, la voz del Eterno susurró al oído de Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Sin dudarlo, el profeta dejó su morada y caminó por calles aún adormecidas, guiado solo por la promesa de un mensaje divino. Cuando llegó a la humilde casa del alfarero, observó en silencio cómo las manos rudas pero hábiles daban forma al barro, y cómo, cuando la vasija se dañaba, el alfarero no la desechaba, sino que la rehacía según su voluntad. Allí, el Espíritu le habló con firmeza, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Jeremías sintió que esas palabras le atravesaban el pecho como una espada envuelta en ternura. Comprendió que el juicio no era capricho, sino el último intento de Dios por rehacer lo torcido, de modelar de nuevo lo que el pecado había deformado. Mientras observaba, una vasija se quebró en manos del alfarero. Sin enojo, el artesano recogió el barro y comenzó de nuevo. Jeremías contempló la escena como un espejo de su pueblo, cada fractura era un pecado, cada deformidad, una rebelión. Pero el alfarero no desecha, sino que intenta, una y otra vez, dar forma a la obra hasta que se parezca al diseño que lleva en su mente. El profeta comprendió que la paciencia de Dios es tan vasta como el cielo, pero no infinita. Al salir de la casa del alfarero, Jeremías llevaba consigo la visión de un Dios que crea y destruye, que edifica y derriba, todo por amor a su propósito eterno. Caminó por las calles de Jerusalén como quien porta un secreto pesado pero hermoso, el corazón de Dios no se complace en destruir, sino en restaurar. Y por cada palabra de juicio que pronunciaba, Jeremías guardaba en su pecho una palabra de esperanza, destinada a aquellos que aún se dejaran moldear. Esa noche, al mirar el cielo estrellado, Jeremías alzó su voz en oración, hazme también barro en tus manos, Señor, para que no me vuelva duro ni inútil, moldéame según tu corazón, aunque duela, aunque me quiebres y rehagas. Y en la quietud de la noche, el profeta sintió que el alfarero del universo también le moldeaba a él, preparando su alma para soportar la dureza de la misión que aún le esperaba.
Capítulo 6. La soledad del profeta. Con cada palabra pronunciada, Jeremías se alejaba más del corazón de su pueblo. Lo que comenzó como un mandato divino se convirtió en un abismo entre su alma y la de aquellos a quienes amaba. Ya no era bienvenido en los mercados, las plazas le cerraban el paso, y los murmullos crecían como espinas en cada esquina: ahí viene el que maldice nuestra paz. Jeremías caminaba solo, pero sentía que el cielo caminaba con él. Su soledad era el precio de una verdad que pesa más que el oro. Sus noches se tornaron en diálogos silenciosos con Dios. Me sedujiste, Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. A veces, el profeta quería callar, dejar que su boca descansara, pero la palabra era un fuego encerrado en sus huesos que le quemaba si intentaba silenciarla. Así aprendió que el verdadero profeta no elige, sino que es elegido, y que la elección conlleva el dolor de cargar con el corazón de Dios en un mundo que lo rechaza. Hubo días en que la desesperación lo envolvía como un manto de sombra. Jeremías pensaba en su infancia, en la inocencia perdida, en la posibilidad de una vida sencilla que le fue negada por el llamado. Pero entonces, al levantar su mirada, encontraba en el vuelo de las aves, en la persistencia de las estrellas, la señal de que Dios seguía con él. La creación misma le recordaba que incluso en la desolación, el Creador no abandona a sus siervos. La soledad también le enseñó a escuchar el susurro de Dios en el silencio. Sin el bullicio de la ciudad, aprendió a discernir las pequeñas señales, el lenguaje de la brisa, el significado oculto en el crujido de las ramas. Cada elemento natural le hablaba como un versículo viviente, y en cada piedra veía la firmeza de la promesa divina, aunque solo, estaba sostenido por el invisible. Al final de cada jornada solitaria, Jeremías sabía que su alma era un eco del corazón de Dios, solitario, incomprendido, pero apasionadamente fiel. Y bajo la noche estrellada, reafirmaba su pacto: seguiría hablando, aunque nadie escuchara, porque ser profeta es amar al pueblo incluso cuando el pueblo te odia. Capítulo 7. El corazón de la ciudad corrompida. Jeremías descendió una vez más hacia Jerusalén, la ciudad de David, el trono de la gloria prometida. Pero lo que sus ojos contemplaron no era ya la ciudad santa, sino un corazón enfermo que latía al ritmo de la corrupción. Los príncipes negociaban con traición, los sacerdotes profanaban el altar con intereses oscuros, y el pueblo se entregaba a ídolos de piedra que no podían oír ni hablar. Para el profeta, cada calle era una vena infectada, cada plaza un gemido de la justicia ultrajada. En el templo, el lugar donde debía habitar la presencia de Dios, Jeremías encontró máscaras de devoción. Los sacrificios eran ofrecidos como si fueran monedas arrojadas a un pozo seco, sin fe, sin quebranto. Allí, de pie ante el altar, el profeta alzó su voz: ¿es acaso esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, cueva de ladrones ante vuestros ojos? Las palabras resonaron como un trueno entre columnas de mármol, pero sus ecos murieron rápidamente entre oídos sordos. Las visiones lo asaltaban: veía la ciudad como una prostituta vestida de púrpura, embriagada no de vino, sino de sangre inocente. Sus plazas estaban manchadas por el clamor de los huérfanos, y los muros impregnados del llanto de las viudas. Jeremías caminaba sintiendo que el suelo mismo quería vomitar la iniquidad que lo saturaba. Sin embargo, su corazón no solo latía con indignación, sino con profunda tristeza, porque Jerusalén no era solo un lugar, sino la amada de Dios que se había olvidado de su esposo. Volved a mí, pueblo rebelde, gritaba Jeremías en las esquinas, pero sus palabras eran como semillas lanzadas sobre piedra. Cada rechazo era un puñal más en su alma, cada burla un clavo que fijaba su destino al martirio. Aún así, el profeta no cedía, porque la palabra en su interior no era solo advertencia, sino una súplica disfrazada de sentencia: que el pueblo escuchara antes que la puerta de la misericordia se cerrara para siempre. Y al final de cada jornada, al volver a su soledad, Jeremías oraba con lágrimas: si mi pueblo no me escucha, Señor, que al menos mis lágrimas les hablen en el juicio. Que sepan que antes de la espada, hubo un profeta que les lloró. Así, Jerusalén seguía latiendo en corrupción, sin saber que su profeta la amaba tanto que estaba dispuesto a morir por ella, con tal de que despertara.
Capítulo 8. El yugo de madera y el yugo de hierro. Un día, la palabra del Señor vino a Jeremías con una instrucción inusual: debía confeccionar un yugo de madera y colocárselo sobre el cuello, como símbolo viviente del destino que aguardaba a Jerusalén. Con manos firmes, el profeta ensambló la madera tosca y se la ciñó al cuerpo. Salió a las plazas, caminando entre la multitud, llevando en sus hombros la representación de la esclavitud que vendría. La gente reía, otros se burlaban, pero algunos, al mirar el peso en sus espaldas, sentían un escalofrío que no sabían explicar. Así, con el peso del yugo sobre sus huesos, Jeremías anunció que Babilonia vendría como un amo invencible, que las naciones debían someterse para vivir, o resistir y perecer. Era un mensaje humillante para un pueblo orgulloso, y no tardaron en alzarse los falsos profetas, quienes, con palabras suaves y promesas vacías, aseguraban que la libertad estaba cerca. Uno de ellos, Ananías, se acercó al profeta en el templo y, con arrogancia, rompió el yugo de madera sobre su cuello, declarando que Dios libraría a Israel pronto. Jeremías se retiró en silencio, pero la voz de Dios no tardó en hablarle: has roto el yugo de madera, pero haré un yugo de hierro que nadie podrá quebrar. Así volvió el profeta ante el pueblo, ahora con el cuello desnudo, pero con la voz revestida de autoridad: el Señor ha decretado un yugo de hierro sobre todas estas naciones, que serán esclavas de Babilonia. El hierro era la muestra de que lo que se había despreciado en debilidad ahora vendría con fuerza inquebrantable. La confrontación no terminó ahí. Jeremías sentía el hierro no sobre su cuello, sino en su alma. La lucha entre la esperanza y la realidad pesaba más que cualquier yugo físico. Sin embargo, el profeta entendía que el juicio era también una puerta, la esclavitud sería el crisol donde el pueblo sería purificado, y desde la humillación nacería la verdadera restauración. Así, cada palabra suya era a la vez un golpe de martillo y un susurro de redención. Cuando el sol se ocultaba, Jeremías oraba con el yugo invisible sobre sus hombros: hazme fuerte como el hierro, pero tierno como el barro en tus manos, Señor, que no sea yo quebrado, sino forjado para cumplir tu voluntad. Y el profeta dormía sabiendo que cada paso en su dolor era una enseñanza divina para un pueblo que aún dormía en su soberbia. Y al final de cada jornada, al volver a su soledad, Jeremías oraba con lágrimas: si mi pueblo no me escucha, Señor, que al menos mis lágrimas les hablen en el juicio. Que sepan que antes de la espada, hubo un profeta que les lloró. Así, Jerusalén seguía latiendo en corrupción, sin saber que su profeta la amaba tanto que estaba dispuesto a morir por ella, con tal de que despertara. Capítulo 9. El pozo del desprecio. La palabra de Jeremías se había vuelto insoportable para los poderosos. Cada anuncio de juicio era como una piedra arrojada al estanque de su falsa seguridad, y el eco de sus advertencias retumbaba en los salones del palacio y en las cámaras secretas de los sacerdotes. Entonces, los príncipes del pueblo, hartos de sus lamentos proféticos, convencieron al rey Sedequías de que el profeta debía morir. Así fue como Jeremías, el heraldo de Dios, fue tomado y arrojado a un pozo profundo, sin agua, solo lodo. Allí descendió, lentamente, hasta quedar atrapado en el fango, frío y solitario, como si la tierra misma quisiera devorarlo. En aquel pozo de tinieblas, Jeremías no solo sintió el peso del barro en su piel, sino el peso del abandono. El frío calaba sus huesos, el silencio era un grito interminable, y la oscuridad parecía susurrarle que había sido olvidado incluso por Dios. Pero en su interior, una chispa ardía: el recuerdo de la voz divina, las visiones que le habían sido concedidas, y la certeza de que el barro no era su final. Allí, rodeado de la negrura, Jeremías oraba: Señor, si he de morir aquí, que mi alma ascienda pura, como aliento que regresa a ti. Mientras tanto, en la corte, un hombre etíope llamado Ebed-Melech, con un corazón justo, intercedió por Jeremías. Conmovido por la injusticia, persuadió al rey para rescatar al profeta. Con cuerdas y trapos, descendieron al pozo y lentamente lo izaron. Jeremías emergió cubierto de lodo, el cuerpo débil pero el espíritu intacto, como un árbol que, tras la tormenta, aún se mantiene de pie. Fue la misericordia inesperada,
la mano de Dios que, aun en las profundidades, no abandona a sus elegidos. Expressions of effort and compassion. Cinematic, dramatic lighting. Cuando sus pies tocaron tierra firme, Jeremías miró al cielo con lágrimas de gratitud. Había estado en el vientre de la tierra, y Dios le había devuelto a la luz. Sabía que su camino aún era largo, pero esa experiencia marcó su alma, aprendió que el fango no puede sofocar el llamado divino, y que la voz de un profeta no se hunde aunque lo sellen con barro. Desde entonces, Capítulo 10, el fuego irrevocable y la promesa de restauración. Las calles de Jerusalén temblaban bajo los pasos del enemigo. Los ejércitos de Babilonia finalmente habían cercado la ciudad, como Jeremías había profetizado tantas veces. Desde lo alto de la muralla, el profeta observaba las columnas de humo, las puertas reducidas a cenizas, y el clamor de un pueblo que ahora entendía, demasiado tarde, el peso de su rebeldía. El fuego no solo consumía las piedras, sino también el orgullo de una nación que se había creído invencible. Jeremías, con el alma desgarrada, contemplaba el juicio, sabiendo que, aun en la devastación, Dios preparaba un nuevo comienzo. En medio de la ruina, la palabra de Dios volvió a él, no como un trueno de condenación, sino como un susurro de promesa: he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías cerró los ojos y, por un instante, vio un futuro que sus contemporáneos no alcanzarían, un pueblo renovado, no gobernado por tablas de piedra, sino por la presencia viva de Dios en su interior. Era la promesa de un renacer, como un brote verde que asoma entre las cenizas. Mientras el templo ardía y el arca desaparecía en el humo, Jeremías entendía que el verdadero templo no eran las piedras, sino el corazón del hombre. Con cada paso sobre los escombros, sentía que Dios desmontaba el orgullo del pueblo para edificar en la humildad. Porque yo. Epílogo, cuando Dios habla en el silencio. Cuando el polvo de las ciudades caídas se asienta y el eco de las trompetas se apaga, queda solo el silencio. Pero no es un silencio vacío, es el murmullo secreto de Dios en el alma que escucha. Así fue la vida de Jeremías, un canto de dolor que se convirtió en un susurro de esperanza. Un hombre quebrantado, sí, pero jamás vencido, porque entendió que el verdadero triunfo no está en ser escuchado, sino en ser fiel. Análisis breve de la vida e historia de Jeremías. Contexto y orígenes. Isaías nació en Jerusalén hacia mediados del siglo VIII a.C., hijo de Amós, y probablemente emparentado con la familia real de Judá. Su ministerio se desarrolló durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, en un tiempo de profunda crisis política y amenaza a Siria para el reino del sur. Llamado y ministerio. Recibió su vocación tras una visión de la santidad de Dios en el templo, Isaías 6, donde reconoció su propia impureza y fue purificado antes de aceptar la misión profética. Sirvió como consejero de los monarcas, advirtiendo contra las alianzas extranjeras y exhortando a confiar únicamente en Yahvé. Tuvo una esposa llamada la profetisa y dos hijos cuyos nombres, Sear Hachub, un remanente volverá, y Maher Salal Hasbaz, rápido el botín, eran mensajes vivientes sobre el futuro de Judá. Mensajes principales. Llamado al arrepentimiento y denuncia de la injusticia social, criticó la hipocresía religiosa que ignoraba a los pobres y oprimidos. Profecías mesiánicas, anunció el nacimiento de Emanuel, Dios con nosotros, Isaías 7.14, y describió al siervo sufriente que cargaría con las iniquidades del pueblo, Isaías 53. Visión de restauración, además del juicio, prometió la futura redención de Sión y el establecimiento de un reinado de paz bajo un descendiente de David, Isaías 11. Legado y muerte, la tradición judía y cristiana atribuye a Isaías la autoría principal de los primeros 39 capítulos de su libro, mientras que posteriores escuelas proféticas influyeron en las secciones finales. Según testimonios extrabíblicos, el rey Manasés lo martirizó haciéndolo aserrar por la mitad, y Hebreos 11.37 alude a esta muerte de fe. Para profundizar,
puedes consultar el texto completo del libro de Isaías en tu traducción bíblica preferida. Estudios históricos sobre el contexto asirio y la teología mesiánica. Análisis literarios que exploran la estructura tripartita y las variaciones de estilo dentro del libro. Tuvo una esposa llamada la profetisa y 2 hijos cuyas nombres, Sear Hachub, un remanente volverá, y Maher Salal Hasbaz, rápido el botín, eran mensajes vivientes sobre el futuro de Judá. Querido caminante del Espíritu, si esta historia ha tocado alguna fibra en tu alma, si en cada palabra de Jeremías has sentido el eco de algo que también te llama, te invito a que sigamos este viaje juntos. Suscríbete a este canal y sé parte de esta comunidad de buscadores, de almas que no se conforman con la superficie y desean ir más profundo en la palabra, la historia y el espíritu. Déjame un like si esta narración resonó contigo, y escribe en los comentarios, ¿qué enseñanza te deja la vida de Jeremías? Quiero leerte, quiero saber cómo esta historia sigue escribiéndose en tu interior. Recuerda, cada suscripción, cada comentario, es un paso más para que este mensaje de luz, esperanza y transformación llegue a más corazones sedientos. Sigamos juntos. Porque el viaje del alma apenas comienza.